Te hago CEO de mi empresa si tocas una sola nota en este caro piano. Te hago CEO de mi empresa si tocas este piano. La frase de Martín León atravesó el salón como un destello de crueldad. Había ocurrido un accidente mínimo, unas gotas de vino en la bandeja de la mesera. Nada más. Pero él se giró hacia el imponente Steinway del centro del salón y lanzó su desafío como si estuviera dictando sentencia. Sofía no respondió. No levantó la cabeza. Solo respiró hondo, aferrando la bandeja para no mostrar el temblor interno que luchaba por escapar. Los invitados rieron suavemente, buscando agradar al millonario. Ricardo Montiel fue el más entusiasta, mirando a Sofía como si fuera incapaz incluso de acercarse a un instrumento así. Cristina Varela, en cambio, observó en silencio, sintiendo que algo en la escena no encajaba. Había demasiada saña en la voz de Martín para algo tan insignificante. Martín chasqueó los dedos frente a Sofía, ansioso por verla reaccionar, pero ella se mantuvo inmóvil, como si resistir ese instante fuera una fuerza que venía de un lugar mucho más profundo que la humillación del momento. Nada en ella era lo que él esperaba. Bienvenido a esta historia. Si estás aquí, te invito a suscribirte, dejar tu like y prepararte para un relato que toca emociones intensas y profundas, una historia hecha para sentirse más que escucharse. Continuemos. Sofía levantó por fin la mirada. Era distinta a todo lo que la multitud imaginó. No había rastro de vergüenza en sus ojos, sino una seguridad tranquila que obligó a varios a contener el aliento. ¿De verdad sostienes lo que dijiste?, preguntó ella con voz suave pero firme. Martín tardó medio segundo en contestar. No seas ingenua, respondió intentando recuperar la ligereza burlona. Solo es un juego. Además, ni vas a tocar. Ricardo soltó una risa breve, aunque ya no sonó tan convincente. Sofía dio un paso leve hacia adelante. No era desafío ni insolencia, era claridad. Solo asegúrate de no retractarte, dijo. Cuando llegue el momento. Esa frase cayó como un peso invisible sobre toda la sala. Nadie entendió por qué, pero algo en su tono hizo que varias miradas se desviaran hacia Martín, esperando una reacción. Él sonrió tratando de ocultar la incomodidad. Cuando quieras hacer el ridículo, ahí está el piano. Pero algo había cambiado, sutil pero inevitable. La fuerza de la escena ya no le pertenecía a él. Cristina dio un paso hacia Sofía casi sin darse cuenta, como si la serena determinación de la joven la atrajera. Sofía respiró otra vez, mirando el piano apenas un instante. Ese gesto, breve y silencioso, escondía un pasado que ninguno de los presentes podía imaginar, y aunque aún nadie lo sabía, esa noche sería el comienzo de una historia que desmontaría todas las máscaras del lugar, y haría caer al hombre que creía tenerlo todo bajo control. El murmullo en el salón no desapareció del todo después del enfrentamiento. Aunque las conversaciones intentaban retomar su ritmo elegante, la atención seguía deslizándose hacia Sofía. Su silencio y la forma en que había enfrentado a Martín habían dejado una impresión inesperada en todos. Cristina Varela se levantó de su mesa y se acercó con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó sin intención de incomodarla. Sofía afirmó apenas. Estoy acostumbrada, respondió, aunque su voz no concordaba del todo con sus palabras. Cristina la observó unos segundos, percibiendo la fuerza calma que escondía. Aún así, no deberías permitir que te hablen así. No puedo evitar lo que digan, murmuró Sofía, pero sí puedo decidir cómo responder. Cristina sonrió con un respeto silencioso. Había algo en aquella joven que escapaba a lo común. Mientras, Martín intentaba recuperar el control de la mesa, riendo y alardeando como siempre, pero la incomodidad se filtraba en sus gestos. No le gustaba que su autoridad se resquebrajara, y menos ante una mesera. Ricardo lo notó enseguida. No exageres, le dijo. La gente olvida rápido. Martín no estaba tan seguro. Aún podía sentir la mirada firme de Sofía clavada en él. Ella seguía trabajando, moviéndose entre mesas con eficacia, pero cada vez que sus ojos pasaban por el piano, algo en su expresión se tensaba. Un gesto leve, pero suficiente para llamar la atención de Cristina, quien seguía observándola con creciente curiosidad.
Ese piano parece incomodarte, murmuró Cristina cuando Sofía volvió a pasar cerca. Sofía bajó la mirada casi sobresaltada. Solo estoy aquí por trabajo, respondió rápido. No debería prestarle atención, pero Cristina supo al instante que no era así. Había visto ese tipo de evasión antes, la evasión que intenta ocultar un recuerdo doloroso. Sofía se alejó para continuar con su labor, pero la forma en que evitaba mirar directamente el piano hablaba más que sus palabras. Y al mismo tiempo, Martín observaba la escena desde lejos, molesto, porque ella seguía mostrándose tan entera. Él quería verla quebrada, en cambio la veía inexplicablemente firme. El ambiente cambió con sutileza. Varias personas comenzaron a cuestionar en voz baja el comportamiento de Martín, mientras otras seguían mirando a Sofía con una mezcla de intriga y respeto. Cristina regresó a su mesa, pero no pudo apartar la sensación de que había algo más profundo detrás de aquella joven, algo que no estaba dicho, pero que estaba a punto de revelarse tarde o temprano. Sofía continuó trabajando, respirando distinto cada vez que pasaba cerca del piano, como si ese instrumento arrastrara fragmentos de una historia que ella no quería enfrentar. Todavía, que aunque nadie lo sabía, esa tensión silenciosa marcaba el verdadero inicio de lo que estaba por venir. Nada volvería a ser igual después de esa noche. La gala continuó, pero la tensión seguía flotando en el aire desde el enfrentamiento. Aunque Sofía intentaba cumplir su trabajo con normalidad, muchas miradas se desviaban hacia ella. Su silencio y su calma inesperada habían dejado a los invitados con una curiosidad difícil de disimular. Martín la observaba desde su mesa, molesto porque ella no mostraba ni vergüenza ni miedo. Él había esperado verla quebrarse. En cambio, la joven se movía con una serenidad que lo irritaba cada vez más. Ricardo intentó tranquilizarlo. «La gente exagera, Martín. No te desgastes por una mesera», susurró. Pero Martín sabía que los murmullos eran reales. Algunos invitados empezaban a cuestionarlo. Mientras tanto, Sofía seguía trabajando, aunque cada vez que pasaba cerca del piano, su cuerpo se tensaba. No lo miraba directamente, pero el simple hecho de estar cerca parecía remover algo dentro de ella. Cristina Varela lo notó por tercera vez. Cuando Sofía se acercó a su mesa, Cristina habló con suavidad. «No deberías soportar este tipo de trato sola». Sofía respiró hondo antes de responder. «He pasado por cosas peores», dijo intentando sonar indiferente. Esa frase breve dejó claro que había una historia detrás de ella. Los invitados seguían murmurando, algunos defendiendo a Sofía, otros criticando a Martín. Esa división fue suficiente para que Ricardo empezara a sentirse incómodo. Él estaba acostumbrado a ver a Martín admirado, no cuestionado. Sofía pasó nuevamente junto al piano. Se detuvo apenas un instante, un segundo mínimo, pero suficiente para que varias personas lo notaran. No extendió la mano, no tocó una tecla, pero su mirada contenida reveló que ese instrumento no le era indiferente. Cristina lo vio, Martín también, y ninguno entendió por qué. Aunque la música seguía sonando y las luces seguían brillando, la atención del evento había cambiado por completo. La mayoría ya no miraba a Martín, miraban a Sofía, a su silencio, a su calma extraña, a ese vínculo misterioso con el piano. Y sin que nadie lo supiera aún, ese pequeño gesto de detenerse frente al instrumento sería el comienzo del cambio que pronto lo transformaría todo. La gala seguía su curso, pero el ambiente ya no tenía la ligereza con la que había comenzado. Las risas eran más breves, las conversaciones más tensas, y aunque las luces seguían brillando con elegancia, algo había cambiado en los ojos de los invitados. Desde el incidente, cada paso de Sofía parecía cargado de un peso que no le pertenecía, pero que todos le habían impuesto. Ella se movía con precisión, dejando copas aquí y allá, manteniendo la postura recta pese al torbellino silencioso que la rodeaba. No buscaba miradas, pero las recibía igual, algunas llenas de curiosidad, otras de incomodidad, y unas cuantas de respeto inesperado. Era extraño cómo una sola respuesta firme había sido suficiente para alterar la estructura social de una noche entera. Martín desde su mesa no podía apartar la vista. Intentaba reiniciar la conversación con sus invitados, pero la irritación lo traicionaba en cada gesto.
Le molestaba que Sofía no pareciera afectada. Le molestaba aún más que algunos empezaran a cuestionar su comportamiento. Martín estaba acostumbrado a controlar la sala, no a compartirla con una figura que él consideraba insignificante. Ricardo, notando la tensión, murmuró: «No te desgastes por eso, la gente siempre dramatiza». Pero ni él mismo parecía convencido. Había escuchado los comentarios. Varios invitados opinaban que Martín había exagerado y otros admiraban la compostura de Sofía. Cristina volvió a acercarse cuando Sofía pasó cerca. «Sigues muy tensa», comentó con voz amable. «Es solo la atención», dijo Sofía respirando hondo. «Me incomoda». Cristina la observó unos segundos más. Había algo en ella que no coincidía con una simple mesera. Había una fuerza interna mezclada con un dolor silencioso que, aunque Sofía intentaba ocultar, se filtraba en cada pausa, en cada mirada hacia el suelo. Y fue en ese momento cuando Sofía volvió a pasar junto al piano. Se detuvo solo un segundo, pero ese segundo bastó para que varias personas lo notaran. No tocó el instrumento, no se inclinó hacia él, pero la tensión en sus hombros reveló que ese piano no era solo un objeto más en la sala. Cristina lo vio claramente, Martín también, que ambos sintieron que ese pequeño gesto escondía una verdad que cambiaría el rumbo de la noche. Sin quererlo, Sofía había desplazado toda la atención, y lo que estaba por venir solo haría que ese cambio se profundizara. La tensión en el salón crecía de forma silenciosa, como una corriente subterránea imposible de ignorar. Sofía continuaba trabajando, pero cada vez que cruzaba el salón, los murmullos se hacían más evidentes. Ya no era solo curiosidad, ahora había una mezcla de admiración y una inquietud que nadie sabía explicar. Martín seguía observándola desde lejos. No podía entender cómo una situación que él había controlado, siempre con facilidad, estaba escapándose de sus manos. Solía humillar sin que nadie lo cuestionara, pero esta vez la reacción fue distinta. Y lo que más le molestaba no era Sofía, sino la forma en que los demás empezaban a verla. Cristina, por su parte, estaba cada vez más segura de que había algo profundo en la joven. Cada gesto de Sofía tenía un peso que no coincidía con alguien que simplemente servía mesas. Cuando la vio detenerse cerca del piano una vez más, sintió que debía intervenir antes de que algo dentro de Sofía terminara por quebrarse. Se acercó con discreción. «Respiras diferente cuando pasas por aquí», dijo con suavidad. Sofía cerró los ojos un momento, como si intentara controlar una oleada de emociones. «No es nada», respondió, aunque su voz no tenía la misma firmeza que antes. «Lo es», insistió Cristina. «Puedo verlo». Sofía ladeó la cabeza, evitando la mirada de la empresaria. «Ese piano representa cosas que preferiría no recordar». Fue la primera admisión sincera que había hecho en toda la noche, y Cristina lo notó de inmediato. No preguntó más. Sabía que empujar demasiado rápido podría hacerla retroceder. Mientras tanto, un grupo de invitados comenzó a acercarse más al piano, murmurando entre ellos. Algunos habían visto a Sofía detenerse allí varias veces, y la curiosidad colectiva empezaba a crecer. Era como si todos presentieran que ese instrumento tenía un papel en la historia que aún no conocían. Ricardo también lo notó. «La gente está empezando a hablar demasiado», comentó a Martín inquieto. «Esto podría volverse en tu contra». Pero Martín, aunque no lo admitiera, ya lo sabía. Cada vez que escuchaba el nombre de Sofía susurrado en una mesa distinta, su irritación crecía. Esa noche que debía ser su espacio de control se estaba transformando en algo que él no dominaba. Sofía retomó su trabajo, pero el salón ya no era el mismo. La atención seguía migrando hacia ella, inevitablemente, hacia su silencio, hacia su vínculo oculto con ese piano, y lo que estaba por revelarse aún no había comenzado. El ambiente del salón se volvió más denso a medida que avanzaba la noche. Lo que antes había sido una velada elegante, ahora estaba cargado de una tensión que ninguno de los asistentes podía explicar abiertamente, aunque todos sabían de dónde venía. Cada mirada, cada susurro, cada pausa tenía el mismo centro: Sofía. Ella seguía trabajando, tratando de concentrarse en tareas simples, pero cada paso la llevaba inevitablemente a cruzarse de nuevo con el piano. Era como si ese instrumento hubiera decidido convertirse
en una presencia inevitable, una sombra constante que le recordaba un pasado que ya no podía seguir ocultando. Martin se mantenía rígido en su asiento, observándola con una mezcla de irritación y confusión. No entendía por qué esa chica, a quien él veía como insignificante, lograba desestabilizar tanto la atmósfera. Estaba acostumbrado a dominar cada espacio que pisaba, pero esa noche su control se debilitaba un poco más con cada gesto de Sofía. Cristina, en cambio, veía algo completamente diferente. No veía amenaza ni desafío. Veía a una mujer que intentaba mantener la compostura mientras su corazón parecía luchar por no romperse. Decidió acercarse de nuevo, esta vez con más precaución. «Sofía», susurró cuando la joven pasó a su lado, «no tienes que cargar con esto sola». La mesera se detuvo, respiró hondo y forzó una sonrisa tenue. «Es solo una noche», respondió. «Mañana todo volverá a ser igual». «No estoy tan segura», dijo Cristina con sinceridad. La forma en que la empresaria la miraba hizo que Sofía desviara la vista rápidamente. Sabía que si sostenía esa mirada un segundo más, las emociones que estaba conteniendo se desbordarían. Y no podía permitirse eso. No allí, no frente a esas personas. Mientras tanto, varios invitados comenzaron a acercarse más al piano, examinando el instrumento con curiosidad creciente. Era extraño. Nadie lo había notado tanto en años, y sin embargo, ahora parecía tener un protagonismo propio. Las miradas iban del piano a Sofía, como si intentaran unir piezas de un rompecabezas invisible. Martín también lo percibió. «No dejaré que esta chica arruine mi reputación», murmuró entre dientes. Pero la realidad ya había cambiado. El salón entero parecía girar alrededor de una verdad aún oculta, una que solo Sofía conocía, y que muy pronto nadie podría ignorar. La noche estaba llegando a un punto extraño, casi suspendido. El salón seguía lleno, las luces aún brillaban, pero ya nadie prestaba verdadera atención a la música ni a las conversaciones formales. Todo lo que ocurría parecía tener un hilo conductor: la presencia silenciosa de Sofía y el peso invisible del piano que dominaba la sala. La joven mesera intentaba mantenerse ocupada, pero su respiración se volvía más pesada cada vez que lo tenía cerca. No podía evitarlo. Una parte de ella quería huir de aquel instrumento, y otra sentía un tirón profundo, como si algo pendiente quisiera salir a la superficie. Cristina la observaba con creciente inquietud. Había estado analizando cada pequeño gesto de Sofía durante la noche, y ahora estaba segura de que ese piano no era simplemente un recuerdo doloroso. Era una herida abierta. Se acercó una vez más. «Sofía», dijo suavemente, «ya no puedes seguir pretendiendo que esto no te afecta». La joven se quedó inmóvil. Tardó unos segundos en encontrar su voz. «Estoy intentando hacer mi trabajo», murmuró. «Nada más». «Tu trabajo no te duele así», respondió Cristina con firmeza. Sofía tragó saliva. Su mirada se desvió hacia el piano solo un instante, pero ese instante habló más que cualquier palabra. Cristina lo entendió. Y por primera vez en toda la noche, Sofía también se dio cuenta de que ya no podía seguir ocultando esa parte de ella. Mientras ambas tenían esa conversación silenciosa, algo más ocurría en la sala. Un grupo pequeño de invitados, más valientes que el resto, empezaron a acercarse a Sofía con comentarios tímidos. «No dejes que te humille», dijo una mujer amable. «Fuiste muy valiente», añadió un hombre a su lado. Sofía solo asentía, pero dentro de ella algo comenzaba a temblar. Ricardo observó ese cambio con preocupación. «Martín, creo que esto se está saliendo de control», lo advirtió. Pero Martín estaba demasiado ocupado luchando contra su propio orgullo para escuchar. «Es una mesera», respondió. «No va a cambiar nada». Sin embargo, mientras decía eso, vio que Sofía volvía a detenerse frente al piano. Esta vez más cerca, más consciente, casi como si el peso de toda la noche la empujara a enfrentarse a aquello que llevaba años evitando. Los invitados la siguieron con la mirada, conteniendo la respiración, presintiendo que el momento que habían esperado, sin saberlo, estaba muy cerca. El silencio que cayó en ese instante no fue casual. Fue el preludio de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El silencio en el salón se volvió absoluto cuando Sofía quedó frente al piano. No lo había tocado aún,
Pero la sola posibilidad parecía detener el aire. Los invitados se acomodaron en sus lugares sin perderla de vista. Era como si todos supieran que ese momento llevaba demasiado tiempo aplazado. Cristina dio un paso hacia ella, no para detenerla, sino para estar cerca en caso de que lo necesitara. «No tienes que hacerlo si no quieres», susurró. Sofía cerró los ojos, respiró hondo y respondió: «Sí quiero, no por él, sino por mí». Martín, desde su mesa, soltó una carcajada incrédula. «¿En serio? ¿Vas a intentarlo? Adelante, hazme reír». Pero nadie rió con él, ni uno solo. Por primera vez en años, Martín León estaba completamente solo. Sofía colocó sus manos sobre las teclas, y el temblor que llevaba toda la noche conteniendo se transformó en una quietud profunda. No parecía una mesera, no parecía alguien improvisando. Parecía una mujer reencontrándose con una parte de sí misma que le habían arrebatado. Un murmullo recorrió la sala cuando comenzó a tocar. Las notas no fueron vacilantes, sino seguras, llenas de emoción contenida. El sonido llenó cada rincón del salón con una mezcla de tristeza, fuerza y belleza que nadie esperaba. Cristina se llevó una mano al pecho. Algunos invitados comenzaron a llorar sin entender por qué. Cuando Sofía terminó, dejó las manos sobre el piano unos segundos más. Era como si soltara un peso largamente cargado. Y entonces habló. «Hace años yo vivía de esto», dijo con voz tenue. «Era mi vida, hasta que la familia León difundió mentiras sobre mí. Perdí contratos, perdí mi carrera, perdí todo, y tuve que convertirme en lo que ven hoy, una mesera que intenta ayudar a su familia». Un silencio dolido cayó sobre todos. Martín se levantó abruptamente. «Mentiras. Eso no es verdad». Pero nadie lo escuchó, nadie le creyó. Cristina se adelantó y habló por todos. «Todos vimos quién fuiste esta noche, Martín, y todos vimos quién es ella». Los invitados asentían. Algunos incluso rodearon a Sofía para mostrarle su apoyo. Ricardo, incapaz de soportar más, finalmente murmuró: «Perdóname, Sofía. Yo también formé parte de eso». Sofía, sin rencor, solo cerró los ojos agradeciendo la verdad al fin. La música aún flotaba en el aire cuando Cristina tomó su mano. «No eres una mesera, eres una artista, y mereces recuperar tu vida». Las luces parecieron brillar un poco más. El público aplaudió, no solo por su talento, sino por el valor de una mujer que había sobrevivido a la injusticia y que esa noche, frente a todos, volvió a levantarse. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si algo en ti se movió, aunque fuera un instante, te invito a dejar tu like, suscribirte y compartir este video. A veces, solo necesitamos una verdad revelada para recordar que todos llevamos algo dentro que merece ser escuchado. Nos vemos en la próxima. Y no olvides, lo que callamos también tiene voz.